Esta semana ha sido una semana en la que el Señor me permite tiempo disponible para poder pensar en algunas cosas. Y me dio la oportunidad de pensar cuántas cosas han sucedido desde que yo personalmente camino con el Señor. Desde que me encontré con Él. Toda la transformación, todo el cambio, todo lo que Dios ha hecho por mí. Y también las cosas que yo he tenido que hacer como ajustes, como consecuencia de ese encuentro entre el Señor y yo. Y entonces, pensando precisamente en estas dinámicas que a veces nos van llevando de un cambio a otro y de una posición a otra dentro de la dinámica del reino de Dios. El Señor me inspiró a hablar sobre esto precisamente. Al final este es un tema que Él quiere que se comparta con la iglesia y es un tema que yo quiero desarrollar esta mañana porque nosotros entendemos que la salvación nuestra tiene un precio muy alto que se pagó. Pero nosotros también tenemos que entender que nosotros pagamos un precio constantemente, diariamente si se quiere, por defender o por vivir en armonía con esa salvación tan grande que hemos recibido. Entonces, por eso el tema que usted ve esta mañana, el precio a pagar por agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos un precio, hermanos. El Señor pagó el precio máximo, el precio más alto, su propia vida, derramó toda su sangre, la sangre preciosa y perfecta del Hijo unigénito de Dios, del Eterno. Pero eso, de alguna u otra forma, nos lleva a nosotros a actuar en consecuencia con ese hecho, ¿ok? Porque la palabra de Dios dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero nosotros también amamos a Dios. Entonces, el Señor Jesús pagó un precio muy alto para que nosotros pudiéramos tener salvación, pero nosotros pagamos un precio también para vivir en armonía con esa salvación. Y es precisamente el tema de hoy, el precio a pagar por agradar a Dios. El precio más alto pagado, o sea, no hay ninguna duda, hermanos, de que, como les estaba comentando ahorita, el precio más alto que se ha pagado por nuestra salvación no lo pagamos nosotros. El precio que se ha pagado por nuestra salvación lo pagó el Señor Jesús en la cruz, clavado, martirizado, avergonzado, desangrado, maltratado, de la manera más vil, de la manera más cruel, para que usted y yo podamos hoy tener la oportunidad de la salvación. Y es que el mismo Jesús habló durante su ministerio acá en la tierra del valor del reino de los cielos. ¿A qué se parecía? ¿Qué tan valioso era el reino de los cielos? ¿Qué tan importante, qué tan determinante tenía que ser el reino de los cielos en la vida de aquellos que entraban en contacto con él? Por eso podemos leer lo que dice Mateo en el capítulo 13 y los versículos 45 y 46, donde él hace una serie de parábolas comparativas de las cosas a las que el reino es semejante o a las que se parece el reino de los cielos. 7 parábolas hablando de esto. Y en Mateo 13, 45 y 46 lo ilustra de esta forma. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y que cuando encuentra una perla valiosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Aquí, cuando nosotros ya estudiamos estas parábolas, nosotros entendimos que ese comerciante
de perlas preciosas, ese, ¿cómo se llama? Buscador de tesoros valiosos, de perlas valiosas. Dice que cuando encuentra esta perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. ¿Qué era todo lo que tenía el Señor en esta tierra? Nosotros sabemos que no era un hombre poseedor de bienes materiales, porque él nunca se preocupó por acumular bienes materiales, trabajó porque era necesario trabajar y porque aprendió un oficio al lado de su padre putativo, de José, y practicó el oficio junto con José. Pero su interés, su objetivo principal en la vida no era enriquecerse ni acumular bienes materiales. Él tenía claro que él tenía un ministerio que cumplir. Pero entonces él viene a cumplir ese ministerio cuando él encuentra esa perla de gran precio, cuando él entiende el potencial que tiene la iglesia del Señor. Esa perla de gran precio, ese cúmulo de almas sedientas, deseosas de la verdad, deseosas de desarrollar una intimidad, una cercanía con el Señor. Cuando esto ocurre, Él es capaz de despojarse de todo lo que tiene. ¿Qué fue lo que el Señor entregó para poder adquirir esa perla de gran valor? Su vida, todo lo que tenía, su propia vida, su misma sangre derramada en esa cruz para poder adquirir esa perla de gran valor. ¿Ok? Ahora, la Biblia también hace referencia al valor, al precio que se pagó por la iglesia, por el pueblo de Dios. No solamente el pueblo judío, que ya estaba dentro de un pacto, dentro de un convenio que Dios tenía con el patriarca Abraham y con toda su descendencia, sino con la nueva incursión, la nueva etapa de la iglesia o del pueblo de Dios, que vendría a ser todo lo que no pertenecía al pueblo judío y que fue incluido dentro de la posibilidad de adquirir salvación y vida eterna. Nosotros también pertenecemos a esa parte, a esa gran multitud que ningún hombre puede contar, según lo que dice el libro de Apocalipsis. Y en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 23, nos recuerda este detalle precisamente. Si ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Nosotros hemos sido comprados por un precio. Nos hace pensar inmediatamente en la dinámica que existía en tiempos antiguos sobre la esclavitud. La esclavitud dentro del pueblo judío, dentro de los hebreos, no era con el objetivo de subyugar a las personas, de sacar provecho indebido de la gente, no era con el objetivo de someter a voluntades irracionales a otro ser humano. El arreglo que tenía el pueblo judío para este tema de la esclavitud era cuando una persona entraba en insolvencia por una deuda que había adquirido, por una desgracia personal que le había ocurrido, y necesitaba que uno de sus hermanos hebreos le apoyara, le ayudara, etc. Entonces, como un beneficio para aquel que ayudaba, para aquel que auxiliaba, estaba el servir como esclavo por un periodo de 7 años, y una vez cumplidos esos 7 años quedaba en libertad. Entonces, por eso es que Pablo a la congregación de Corinto le dice: ustedes han sido comprados por un precio. O sea, ustedes tenían una deuda insalvable, que era la deuda del pecado. Ninguno de nosotros podía hacer absolutamente nada para poder saldar esa deuda. Y entonces viene el Señor y paga esa deuda por nosotros, a precio de su propia sangre. Y entonces nosotros quedamos sometidos,
de alguna u otra forma, o comprometidos de alguna u otra manera a prestar nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestras voluntades a aquel que pagó nuestra deuda, en una especie de arreglo similar al que tenía el pueblo hebreo, ¿ok? Con la diferencia de que cuando los hebreos cumplían los 7 años de servicio esclavo para aquel que les había solventado la deuda, podían decidir quedarse con este amo porque su vida había mejorado, porque ahora estaban bien, porque ahora tenían techo, comida, porque ahora tenían todo lo que necesitaban, y el amo, ese hermano que les había salvado la situación, les trataba bien. Entonces voluntariamente escogían no irse, no quedar en libertad de esa esclavitud a la que habían sido sometidos después de haber estado después de haber sido solventados o salvados en esta situación. Entonces, de la misma forma, nosotros hacemos un servicio no obligatorio al Señor. Nosotros no estamos obligados a servir al Señor. ¿Por qué? Porque igual, una vez cumplido el propósito, digamos, o una vez resuelto el problema, resuelta la situación, simplemente, podemos decidir volver a lo de antes y ya. Pero el agradecimiento nuestro, lo que nosotros sentimos hacia el Señor, nos impele a quedarnos ahí. Pero bueno, el punto no es es como para que entendamos el valor del sacrificio y lo que en respuesta, en consecuencia, debería provocar en nosotros. Ahora vea lo que dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿Quién dice amén? Yo fui rescatado de una vida sin sentido. Me imagino que muchos de los que están ahorita conectados a través de esta reunión de Zoom o a través de el Facebook, en esta transmisión de live que estamos haciendo, pueden decir amén, o se pueden sentirse identificados con esto, rescatados de una vida sin sentido. Yo lo fui, y muchos de nosotros, de los que estamos presentes virtualmente, también lo fueron. Ahora sigue diciendo, la cual heredaron de sus padres. ¿Por qué? Porque las cosas se van reproduciendo, los patrones se van reproduciendo. Padre mentiroso, hijo mentiroso. Padre alcohólico, hijo alcohólico. Mujer altanera y dominante, hija altanera y dominante. O sea, hay una serie de cosas que se repiten, que se reproducen, son cadenas generacionales que nosotros vamos reproduciendo y vamos perpetuando en el tiempo a través de una línea genealógica. Y después dice, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, no fue con oro, ni con plata, ni con ovejas, ni con nada de estas cosas, como el oro y la plata, dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Si se está preguntando cuál es la versión que estamos utilizando para esta prédica, es la versión Reina Valera contemporánea, que mantiene, digamos, el espíritu de la Reina Valera 60, que es la que tradicionalmente la Iglesia Evangélica ha usado, pero con un refrescamiento en el lenguaje, en una serie de figuras que nos da la oportunidad de entender un poco mejor los conceptos. ¿Ok? Entonces ya entendemos o ya sabemos cuál es el precio más alto que se pagó por esta salvación tan grande que nosotros hemos recibido. Pero, ¿qué corresponde entonces? Si uno es una persona consciente y agradecida con Dios, de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, de toda la transformación que ha hecho en nuestra vida, de todas las cosas que nos ha librado de la maldición del pecado, de la esclavitud, a vicios, a malas dinámicas de vida, a una serie de condiciones malas de vida, heredadas, aprendidas, adquiridas por nosotros mismos. ¿Qué deberíamos entonces hacer?
¿Cuál sería el comportamiento correspondiente con esto? Bien, sería bueno que nos hiciéramos una pregunta. Integridad. ¿Cuánto vale nuestra integridad? ¿Por qué? ¿Qué es integridad? Integridad es portarse correctamente, actuar correctamente cuando nadie nos está viendo, cuando nadie se está dando cuenta de lo que está pasando. Escoger lo recto, escoger lo justo, escoger lo santo, escoger hacer lo que a Dios le agrada cuando nadie está percatándose de esto. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es actuar con integridad. Estamos hablando de José. José, el hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel, de los últimos 2 hijos que Jacob tuvo con su amada Raquel. ¿Ok? Génesis capítulo 39, versículos 6 al 10, nosotros sabemos que José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, a unos beduinos. Los beduinos se lo llevaron y lo terminaron vendiendo en Egipto y se lo vendieron a un hombre importante dentro del estado egipcio que se llamaba Potifar. Entonces, en Génesis capítulo 39 y los versículos 6 al 10 dice lo siguiente: el egipcio, o sea Potifar, dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba, dice aquí, más de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia, era un muchacho guapo, ¿ok? Sigue diciendo, después de esto, resultó que la mujer de su amo, doña Potifara, puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa, incluyéndola a ella, por cierto. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. A ver, entendamos la dinámica de esta situación, de esta relación. José no era un invitado en la casa de Potifar. José era un esclavo, había sido comprado, o sea, Potifar pagó por él a los beduinos que lo habían recibido de mano de sus hermanos. Entonces, para Potifar, José era una posesión, era su esclavo. Pero era un esclavo tan eficiente, era un esclavo tan sabio, era un esclavo tan prudente, tan bien organizado, tan buen administrador, que al final Potifar le confió absolutamente todo lo de su casa, todo. Y entonces dice este pasaje que Potifar no se preocupaba por nada. ¿Por qué? Porque José manejaba todo. Pero resulta que Potifar tenía una esposa, ¿ok? Y la esposa de Potifar le echó ojo a José porque José era un muchacho guapo. Y le entraron ganas por José. Entonces, descaradamente, bueno, puedo decirlo de otra forma, le hizo la propuesta a José. A veces nosotros pensamos que la esposa de Potifar seguramente era una mujer vieja, desacomodada, desagradable. Pero yo necesito que usted medite por un momento en algo. Egipto fue la cuna del maquillaje, de la perfumería. Los egipcios usaban mucha ornamentación personal, aretes, zarcillos, brazaletes, collares, etc. ¿Ok? Además, como usaban maquillaje, entonces mejoraba muchísimo la apariencia. Y encima de eso también eran expertos en perfumería, entonces tenían fragancias que hacían que las personas olieran bien. Entonces, imagínese usted a la mujer de Potifar.
una mujer esposa de un hombre importante en Egipto, o sea, con dinero, con recursos, que se arreglaba, que se perfumaba, que se maquillaba. Y aquí no dice qué edad tenía Potifar, pero tal vez no era un hombre tan viejo. Entonces, la mujer de Potifar probablemente no era una mujer tan desagradable. Y la tenía José servida en bandeja de plata porque la misma mujer de Potifar llegó a proponerle a José que fueran amantes, que se acostaran, que tuvieran intimidad. Y entonces José valora la situación porque aquí le hace un análisis completo a la mujer de Potifar y le dice, vea, tu marido no sabe ni siquiera lo que hay o no hay en esta casa porque eso lo manejo yo. Todo lo que tiene está en mis manos. No hay nadie más importante que yo en esta casa después de él. No hay absolutamente nada que él se haya reservado conmigo, excepto a vos, y por razones lógicas. Sos su mujer. Entonces, ¿cómo podría yo hacer esta, digámoslo en buen tico, esta chanchada? Acostándome con vos, traicionando la confianza que Potifar me ha dado. Y aquí hay algo muy importante que José dice, y pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque José tenía un Dios que lo había salvado, un Dios que lo había sostenido, un Dios que le había dado sueños, que le había dado visiones, que le había dado inteligencia, capacidad. O sea, José no se sentía desde ninguna perspectiva cómodo con la idea de complacer a la mujer de Potifar, que tal vez no era tan fea, porque eso iba a significar traicionar a Dios y traicionar a su amo. Entonces José valora la situación y dice, no, el precio a pagar aquí es demasiado alto, me va a salir muy caro esto, muy caro, y no estoy dispuesto a pagar ese precio. Entonces vea lo que pasa en los versículos 17 al 20, sigue aquí diciendo, entonces ella le repitió lo mismo. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la mujer estaba tan necia, tan majadera, tan intensa con el tema de acostarse con José, se le había vuelto una obsesión, que llegó un día, llamó a José, probablemente a su habitación, y quiso tomar a José por la fuerza, por decirlo así. Y entonces le arranca las vestiduras a José en la desesperación por acostarse con él. Entonces José sale corriendo y la mujer se queda con la ropa de José ahí. Pues tuvo el descaro de esperar, de empezar a pegar gritos dentro de su casa diciendo que José había tratado de propasarse con ella, y tuvo el descaro de esperar a que llegara su marido para que viera la ropa de José ahí a la par de ella. O sea, no se movió, ahí se quedó a la par de la ropa de José hasta que llegara su marido para darle a entender, para decirle a su marido que José había cometido semejante barbaridad. Entonces dice aquí, entonces ella repitió lo mismo, lo que le había contado a los siervos de la casa, ¿verdad? Se lo viene y se lo cuenta a su marido. Le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste entró donde yo estaba para burlarse de mí. Burlarse de mí no es para reírse de mí, no, es para, ¿cómo se llama? Usarme para su placer, usarme para su satisfacción. Pero como yo empecé a gritar, dice ella, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Cuando el amo de José, o sea Potifar, oyó lo que su mujer le contaba y que le decía, así me ha tratado tu siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí en la cárcel se quedó José. A ver, José tuvo que pagar un precio por su integridad. Primero, abstenerse de disfrutar de los placeres de la carne con esta mujer. Y después, como no estuvo dispuesto a aceptarle sus propuestas indecorosas, entonces la mujer miente acerca de lo que pasó, lo acusa con Potifar y Potifar lo termina encerrando en la cárcel. ¿Qué hubiera sido más práctico si usted lo revisa desde el punto de vista humano? Pues complacer a la doña esta.
Pero José no podía hacer eso. José tenía un Dios contra el que no quería pecar. Y José tenía un amo al que respetaba y apreciaba. Y él sabía que el precio a pagar era muy alto por disfrutar de un rato de placer con esta mujer. ¿Qué hace usted cuando se ve ante una tentación, hermano, varón, hermana, mujer, sierva de Dios? ¿Qué hace usted cuando se ve ante una tentación de estas? Cuando aparece tal vez un hombre joven, atractivo, tratando de seducirla, y eso alimenta su ego y alimenta su femineidad, y usted siente la tentación de darle pelota al fulano este. Sucumbe, se desliza, se deja llevar. Usted dice, nada va a pasar, nada más voy a coquetearle un poquito. Coquetearle un poquito se puede convertir en un gran problema. Coquetear un poquito se puede salir de control. Coquetear un poquito puede terminar en la cama de un motel con un hombre que no es su marido. Coquetear un poquito, hermano, varón, a jugar de galán, puede salirle muy caro. Puede terminar usted con un matrimonio de años, sin casa, sin familia, sin esposa, sin hijos, porque los hijos reaccionan de diferentes maneras, hermanos. Y si usted piensa que una torta de esas, sus hijos se la van a pasar por alto, tal vez sí, tal vez no. Tal vez no les guste que usted ofenda a su mamá y terminen dándole la espalda o peleándose con usted. Ya usted valoró eso. Ya usted sopesó el precio que puede costar ese momento de coqueteo. Ya usted lo pensó. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale eso? ¿Valdrá la pena pagar ese precio, hermano, hermana? ¿Valdrá la pena? Piénselo. Porque el problema cuando las personas cometen este tipo de errores, este tipo de pecados y caen en este tipo de tentaciones es que generalmente no piensan en nada de esto. No se detienen a pensar cuánto les va a costar eso, qué tan caro les puede salir. Pero cuando usted hace un análisis, cuando usted pone las cosas en la balanza y usted se da cuenta lo caro que puede resultar eso, estoy seguro de que no va a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque el precio es muy alto y no vale la pena pagarlo. ¿Ok? Seguir a Cristo y el precio a pagar. Aquí hay algo importante. Aquí hay algo muy importante. El mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue muy claro con respecto a lo que iba a suceder en la vida de aquellos que le siguieran. Iba a haber una transformación, iba a haber libertad, arrepentimiento, una novedad de vida. Pero iba a haber una serie de factores adversos también que se iban a relacionar con seguirle a Él. Y Él no fue mentiroso ni creó falsas expectativas con respecto a esto. Jesús siempre fue muy claro. Habló con mucha transparencia, con mucha claridad sobre esto. Vea lo que dice Mateo en el capítulo 10 y los versículos 34 al 39. Dice el Señor Jesús: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, figurativamente hablando. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Y sigue diciendo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No parece ser muy prometedor esto, ¿verdad, hermanos? O
sea, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Por mi causa, ustedes van a perder familiares, van a perder tal vez a su madre, como en mi caso. Que por seguir a Cristo, hace 16 años, mi madre rompió relación conmigo. Porque yo sigo al Señor Jesucristo. Rompió la relación significa, o sea, no se relaciona conmigo. No me habla, no me visita, desconectó completamente todo vínculo conmigo, por causa del Señor Jesucristo. Así que esto no es exageración, hermanos, esto es cierto, esto pasa. Y esto en mi caso, en mi vida personal, pasó justamente por esto, por seguir a Cristo. Así que cuando Jesús dijo esto, no estaba exagerando, hermanos. No era una exageración, era una realidad. Los enemigos del hombre serán los de su casa. A Jesús le pasó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que su madre y sus hermanos no creían en él. No creían en él. Entonces ya me imagino el bullying que le hacían dentro de la casa cuando Jesús estaba todavía ahí, diciéndole: vos ¿qué haces esto? ¿Cómo se te ocurre? Mira, si seguís diciendo esto, si seguís haciendo eso, si seguís metiéndote con los sacerdotes, si seguís metiéndote con los escribas y con los fariseos, te va a ir mal. Deja eso, no hagas eso. Pero Jesús tenía muy claro que él tenía un ministerio que cumplir y que era para hacer la voluntad de su papá, no de los que estaban alrededor de él. Pero él pagó un precio. Yo he pagado un precio. Y tal vez muchos de los que están ahorita conectados también han pagado un precio por eso. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar, hermanos. La salvación es gratis, sí. La recibimos por gracia, sí. Pero tenemos que corresponder a esa gracia, y corresponder a esa gracia no es gratis. ¿Me entiende? Porque él lo dice claramente aquí: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y es que aquí no hay promesas de falsa prosperidad. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. No hay promesas de falsa prosperidad. Jesús en ningún momento le dijo a sus discípulos: es que a ustedes les va a ir súper bien. ¿Por qué? Porque ahora nosotros comemos con gente importante, comemos y bebemos y todo el mundo nos quiere y todo el mundo nos llama para que vayamos a su casa y llevemos el evangelio, porque esa es la cosa más popular del mundo. No. En ningún momento Jesús les dijo que les iba a ir bien con esto. Hubo momentos donde sí les habló, pues, de que Él los iba a cuidar, de que Dios los iba a cuidar, de que no les iba a faltar nada, etcétera, etcétera. Pero Jesús en ningún momento prometió que este era un camino de prosperidad, que este era un camino de paz, que este era un camino de lujos y de cosas buenas. No. El pastor que le dice a usted, el líder que le dice a usted que seguir a Jesús es un camino de bienestar, de seguridad, de prosperidad y de paz, le está mintiendo. No es así. O no leyó el versículo anterior que dice: no vine a traer paz. No. Y tampoco es para hacerse millonario. Tampoco. Y ustedes van a prosperar porque ustedes son hijos de un rey. Tampoco. En ningún momento dijo Jesús eso. ¿De dónde lo sacaron los que lo dicen? De las fuentes de las tinieblas, porque las de la luz no sale eso, hermanos. Así como se lo digo, le guste o no le guste lo que estoy diciendo. Eso de la prosperidad, la teología de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, no sale de las fuentes del cielo. Sale de las fuentes del abismo, para que se lo meta en la cabeza. Vea lo que dice Juan en el capítulo 15, el verso 20. Juan, el discípulo amado de Jesús, vea lo que dice. Recordando las palabras de Jesús cuando Jesús dijo: acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero lo primero que les dice es: el siervo no es mayor que su Señor. A mí me han perseguido, a mí me quieren matar,
A mí buscan cómo juzgarme, cómo hacerme daño. ¿Por qué? Porque les digo la verdad. Y si eso pasó, si eso está pasando conmigo, con ustedes también va a pasar. ¿Dónde está la promesa de prosperidad? Porque yo no la veo aquí, hermanos. No la veo. Aquí no hay ninguna promesa de prosperidad en eso que Jesús les está diciendo. Les habló de persecuciones, les habló de cárceles, les habló de maltratos por causa de su nombre. En ningún momento les habló de prosperidad por esto. ¿Me entiende, hermano, hermana? ¿Me está entendiendo? Y ahora ve lo que dice Hechos en el capítulo 7 y los versículos 51 al 58. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu. Este es Esteban, uno de los discípulos de Jesús. Esteban. Son iguales que sus padres, les dice Esteban a los que estaban escuchándole. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los de antes, a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quienes ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Claro, por supuesto, porque Esteban les está diciendo la verdad. Porque Esteban está desafiando su status quo, les está diciendo, ustedes son un montón de hipócritas. Ustedes son mentirosos. ¿Por qué? Porque dicen seguir la ley, porque dicen obedecer a Dios y lo que han hecho es matar profetas cada vez que los profetas les dicen algo que no les gusta. Porque es lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces dice que se enojaron tanto que hasta les rechinaban los dientes y sigue diciendo, pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Ya Jesús no estaba, ya había ascendido al cielo. Entonces dice que ve la gloria de Dios y ve a Jesús a la derecha del Padre. Dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Exacto como lo dicen ahora, Hotel 5 estrellas, vuelo en primera clase, las mejores comidas, la mejor ofrenda para el siervo. Aquí igualito, ¿verdad? Igualito. Para el apóstol, lo mejor, ¿verdad? Sí. La apedreada de aquellos que estaban escuchando una verdad que no querían oír. Aquí no hay falsas promesas de prosperidad, hermanos, porque Jesús nunca habló de eso. Nunca. Si a usted alguien le está diciendo eso, no viene de las fuentes del cielo. No viene de la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Persecución, odio, maltrato, cárcel, muerte. Esa es la palabra del Señor. Para los que le siguen. Qué duro, ¿verdad? Pero el precio es alto, hermanos, y hay que pagarlo. Hay que pagarlo. La gracia no te exime de eso. No te exime de eso. En un momento en el ministerio, Jesús está hablando de un montón de cosas. Y entonces Pedro le dice a Jesús, Pedro le dice al maestro, bueno, aquí está, en Mateo 19:27. Dice, entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Dejar todo. ¿Qué es todo? Cuando usted se pone a pensar en esta pregunta que le hace Pedro a Jesús, Pedro le dice, nosotros dejamos todo por seguirte a ti. ¿Usted se acuerda que Pedro y su hermano Andrés eran pescadores? Ellos se dedicaban a la pesca. Y cuando estaban en el oficio de la pesca, llega el Señor Jesús, los llama y les dice, síganme. ¿Qué significa síganme? Síganme significa, dejen todo, ya no van a pescar. Es más, incluso Jesús les dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces cambiaron el
el producto que pescaban. En lugar de pescar peces, ahora pescaban hombres. Entonces no volvieron a subirse a los botes. No volvieron a tomar las redes para pescar mientras se mantuvieron activos en el ministerio con Jesús. Entonces Pedro, con justa razón, por inquietud personal, le dice, bueno, nosotros dejamos todo, Señor. Dejamos las barcas, dejamos las redes, dejamos de generar ingresos para nuestra familia, porque eso es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Lo dejamos todo. ¿Cuál es la ganancia? ¿Qué es lo que vamos a ganar con esto? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es dejar todo? ¿Qué significó para los discípulos de Jesús, para los apóstoles del Señor, dejar todo? Vea lo que dice Lucas en el capítulo 5 y el versículo 27. Dice, después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Él tenía como un puestito ahí, donde él cobraba los impuestos. Le dijo, sígueme. Leví, Mateo, se levantó y dejándolo todo, lo siguió. A ver, para que usted me entienda. Para que usted se haga el panorama completo. Un recaudador de impuestos era un hombre que se enriquecía a costa de los impuestos que cobraba para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano nombraba a los recaudadores de impuestos y los recaudadores de impuestos entregaban una parte a Roma, o sea, lo que Roma pedía, y había un porcentaje de lo que ellos cobraban que le tocaba al recaudador de impuestos. Entonces, como era la plata de ellos, por eso es que los recaudadores de impuestos eran tan odiados. Porque eran judíos explotando a otros judíos para darle plata al Imperio Romano. Entonces eran despreciados, pero eran muy prosperados económicamente. O sea, era gente que tenía mucho recurso económico, vivían súper bien a costa de cobrar impuestos para el imperio. Eso significa que Leví, que Mateo, era un hombre con una posición económica muy buena. Él estaba haciendo su trabajo cuando el Señor se le acercó y le dijo, sígueme. Y Mateo deja todo para seguir a Jesús. Su medio de subsistencia, aquello que le hacía enriquecer, lo deja para seguir a Jesús. ¿Dónde está la promesa de prosperidad? Aquí. Porque sería todo lo contrario, ¿verdad? Sería todo lo contrario, o sea, es contrario a prosperar, dejar un trabajo, un oficio, un negocio que te produce plata para seguir a Jesús, quien no pagaba por eso. Por lo menos no de la forma en que Mateo estaba acostumbrado a recibir los ingresos. Parece un mal negocio, ¿verdad? A Mateo no le pareció un mal negocio. A Pedro no le pareció un mal negocio. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dejar? ¿Qué, hermanos? Yo pienso, en mi caso personal, y dedicarme al ministerio, dedicarme a seguir el trabajo, la función, la labor que el Señor me encomendó de pastorear la iglesia, era una decisión difícil. ¿Por qué? Porque yo tenía un negocio que me producía económicamente y cumplirle con el ministerio del Señor significaba o dedicar menos horas al negocio o de plano retirarme del negocio, que al final fue lo que hice. El Señor me dio otras opciones, otras alternativas, y de alguna u otra forma yo también tuve que dejar atrás lo que hacía para hacer lo que el Señor pedía. No es una decisión fácil, es una decisión difícil de tomar, pero Dios sabe lo que está haciendo.
Y Dios sabe lo que está pidiendo. Y si nosotros confiamos en que Él sabe lo que está haciendo, les aseguro, hermanos, que no nos va a abandonar. A mí no me ha abandonado, no me ha faltado absolutamente nada en estos 3 años y medio que tengo de estar pastoreando Comunidad Cristiana El Reflejo. Nada me ha faltado, nada. Es más, he tenido cosas, Dios me ha dado cosas que no tenía antes, que con todo el recurso económico que yo tenía disponible antes, nunca tuve. Y lo tengo ahora, que se supone que mis finanzas no son tan solventes como las de antes. Pero yo trabajo para el dueño de todo. Y el dueño de todo no paga mal, se los puedo asegurar, hermanos. Se los puedo garantizar, lo digo por experiencia propia. Y es que todos hemos enfrentado estas decisiones difíciles, todos. El Señor Jesús no fue la excepción. Y en el caso de Jesús fue todavía más complicado porque era una tentación, era una provocación. Era Satanás en persona. A nosotros no nos tienta Satanás en persona, no somos tan importantes como para que Satanás personalmente venga a tentar a cada uno de nosotros. Él tiene toda una estructura de seres angelicales caídos que son parte de su equipo de trabajo. Entonces Él tiene de sobra quien nos venga a nosotros a provocar y a tentar. A nosotros no nos tienta el diablo, nos tientan sus secuaces, sus seguidores. Pero a Jesús lo tentó directamente el diablo. Vea lo que dice Mateo capítulo 4 y los versículos 8 y 9. Las tentaciones de Jesús en el desierto. Dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Usted qué haría? Es que lo que le estaba ofreciendo Satanás a Jesús no era una exageración, no era una mentira. Realmente Satanás, realmente Lucifer, el diablo, tenía el control de todo aquello que le estaba ofreciendo a Jesús. Le muestra todo y le dice, todo esto es tuyo si te arrodillas y me adoras. Ya sabemos lo que Jesús le respondió. Pero el ofrecimiento era tentador, por eso se llaman las tentaciones del desierto, porque no era cualquier cosa, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros? Ojo, y todavía más complicado, vea de dónde pasa Jesús, de haber tenido la oportunidad de ser la autoridad absoluta sobre todos los reinos de la tierra, aquí en este mundo, en esta humanidad caída. Vea lo que pasa, vea el contraste con lo que terminó recibiendo. Marcos capítulo 14, versículos 36, 35 y 36. Dice, se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque aquel que tuvo la oportunidad de poder tener todos los reinos de la tierra, ahora se enfrentaba a una de las muertes más dolorosas y más vergonzosas que se puede experimentar en aquella época. Porque esto sucede la noche en que fue entregado. Y ya él sabía, ya él tenía claridad en su mente de todo lo que iba a ocurrir, ya él sabía cuántos azotes iba a recibir, con qué látigo se los iban a dar, lo que eso le iba a hacer a su piel, a su cuerpo, como si él lo estuviera sintiendo en ese momento, ya él sabía todo. Y entonces ante Dios le dice, Padre, si podemos brincarnos esta parte. ¿Por qué? Porque tenía temor. Sí, hermanos, Jesús era un hombre, como usted y como yo. Hijo de Dios, pero un hombre. Y los hombres
A veces nos atemorizamos. ¿Y quién no va a tener temor de saber que estaba a punto de recibir semejante dosis de maltrato? De entender todo lo que eso le iba a provocar a su cuerpo, todo el dolor, todo el martirio que eso iba a ser. Y Jesús humano dice, no quiero, yo no quiero, no podemos pasar por alto esta parte. Pero inmediatamente le dice, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, papá, conforme a tu voluntad. Entonces ve el contraste. Jesús pasa de la oportunidad de ser el dueño de todo el mundo, de todo el poder, de todo, a ser ahora el más martirizado y avergonzado de los hombres de aquel momento. Paga un precio, muy alto por cierto. ¿Usted cree que seguir a Cristo es de gratis? La gracia es gratuita. Pero vivir conforme a la salvación que nosotros hemos recibido no es de gratis, hermanos. No lo es. Entonces aquí hay una pregunta importante. Bueno, ¿quién sos, Zaqueo o Ananías? ¿Por qué Zaqueo o Ananías? Porque aquí les voy a relatar ambas historias brevemente. Lucas capítulo 19, versículos 5 al 9. Dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Ustedes saben qué era Zaqueo? Zaqueo era jefe de recaudadores de impuestos. O sea, no solamente era un recaudador de impuestos, no, era alguien que jefeaba o dirigía a varios recaudadores de impuestos. O sea, era todavía más despreciable. Sigue diciendo. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. La mitad de lo que tenía se lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Un hombre confrontado con la verdad, un hombre confrontado con el Evangelio, un hombre ante la presencia de aquel que iba a ser el rey del reino de los cielos, reacciona. Y si ahora estoy entendiendo todo lo malo que he hecho y como intención de resarcir el daño, voy a darle la mitad de lo que tengo a las personas pobres. Y si hay alguien que yo le haya defraudado, si hay alguien que yo le haya robado, le voy a dar 4 veces lo que le defraudé. Ese es el corazón de alguien que está dispuesto a pagar el precio de la salvación que ha recibido, porque el Señor se lo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso es Zaqueo. Ahora veamos a Ananías. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 5 dice, pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y le entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Zaqueo, ante la contundencia del Evangelio, ante la autoridad de Jesús, busca cómo deshacer el mal cometido. Ananías, parte de la iglesia naciente del Señor, vende un terreno, le dice a los apóstoles que les va a entregar la totalidad y se arrepiente. Entonces
decide entregar una parte de la plata del terreno, no todo. Y como le dice Pedro, ¿y cuál es el problema? La plata no era tuya, el terreno no era tuyo. El problema no es que el terreno fuera tuyo y que la plata fuera tuya, el problema es que mentiste. Porque dijiste, esto fue lo que recibí y no era eso lo que había recibido. Y no le miente a ellos, le miente al Espíritu Santo, que era testigo de lo que estaba pasando, porque ya el Espíritu Santo había llegado ahí. Y cae muerto. Y condenado además. ¿Por qué? Porque pecó contra el Espíritu Santo y la palabra de Dios dice que es el único pecado que no es perdonado. Entonces la pregunta, hermanos, aquí es, ¿quiénes somos? ¿Zaqueo o Ananías? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo vemos todo? Porque hay una promesa del Señor. Hay una promesa del Señor para nosotros. Si estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra salvación, a vivir conforme a nuestra salvación. ¿Ok? Mateo capítulo 19, versículos 28 y 29 dice, Jesús les dijo, de cierto les digo que cuando todo se ha hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este versículo en particular es para los apóstoles, para los 12 que estaban con él. Dice, porque esto viene después de la pregunta que le hace Pedro. Bueno, nosotros dejamos todo, ¿qué vamos a ganar con esto? Eso es el versículo 27. Y en el 28 Jesús le dice, de cierto les digo que cuando todo se ha hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes los que me han seguido, ustedes los 12, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces nosotros diríamos, bueno, pero eso era para los discípulos, nosotros nos quedamos afuera de ese pacto, de esa promesa, de ese acuerdo. No. Vea lo que dice el 29. El 29 dice, cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras, recibirán 100 veces más y también heredará la vida eterna. Esto sí es una promesa real de Jesús. Esto no es una promesa de prosperidad. Esto dice, si estás dispuesto a vivir congruentemente, consecuentemente a la salvación que has recibido y a dejar todo lo que tengas que dejar, no te preocupes por eso porque vas a recibir 100 veces eso y además vas a heredar la vida eterna. Entonces la pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar? Porque hay un precio que pagar, hermanos. La salvación es gratuita, la gracia es gratuita, pero vivir conforme a la salvación que hemos recibido no es de gratis. Dice amén. Espero que esta palabra sea de bendición para usted y sobre todo que sea de confrontación. Al final, Dios nos está desafiando con esto. ¿Para qué? Para que entendamos que seguir al Señor y vivir conforme a esa salvación tiene un precio. ¿Lo vamos a pagar o no? Que Dios les bendiga, hermanos. Que los bendiga mucho.